Este video y la serie de videos que voy a hacer sobre este tema no son exactamente sobre cómo escribir un guión. Es lo que yo hago antes de empezar a escribir un guión. Empezar a escribir es una de esas actividades que provocan vértigo existencial. Entonces, para evitar eso y para saber cómo aproximarnos, cómo comenzar el proceso de escritura, les voy a mostrar cómo es mi proceso de escritura. Lo que todo el mundo te dice es que para escribir un guión lo único que necesitas es una idea. Pero aquí viene lo primero y lo más importante. Todas las historias son ideas, pero no todas las ideas son historias. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo una idea pasa de ser una idea a ser una historia. Cómo es que una idea adquiere una estructura narrativa. Cómo es que adquiere sentido. Como consecuencia de mi formación educativa, yo parto para plantear mis historias de modelos de la semiótica narrativa. Ahora, creo que antes de continuar debo dejar claro algo muy importante. Debido a que no quiero extender mucho la duración de este video, voy a simplificar muchas cosas, pero si alguien quiere profundizar en los conceptos o en lo que se va a ver en este video, voy a dejar la información aquí de otros textos que pueden consultar. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que en la semiótica narrativa se le conoce como el modelo actancial. Y vamos a ver cómo funciona este modelo, cómo sirve para analizar historias, pero también para construir historias. El modelo nace a partir de la propuesta teórica de la semiótica narrativa de Algirdas Greimas. Greimas fue un lingüista e investigador francés que hizo importantes aportes a la semiótica estructural. No voy a profundizar en cuáles fueron estos aportes, pero les diré que lo que veremos ahorita es uno de los más importantes. El antecedente directo al trabajo de Greimas es el análisis del cuento ruso de Vladimir Prop, quien, a partir de dicho análisis, había propuesto una serie de roles que existen en toda estructura narrativa, o en todo cuento, en toda historia. Aquí lo que debe quedar claro es lo siguiente. La idea y la propuesta y lo que buscaban estos autores y estos teóricos literarios, teóricos de la narrativa, era encontrar la estructura esencial, los componentes mínimos que toda estructura narrativa debe tener, o con lo que toda estructura narrativa debe contar para tener sentido. Ahora bien, Greimas articuló el sentido de las narraciones en el siguiente modelo. El modelo actancial es una forma de representar de forma esquemática cómo es una estructura narrativa, de acuerdo a Greimas. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de sus componentes. Primero, ¿qué es un actante? El actante es una categoría, es el molde de la estructura narrativa. Un actante no es igual a un personaje, pero un personaje sí puede ser un actante. ¿A qué me refiero con esto? El personaje tiene normalmente esta carga humana. El personaje es el sujeto de la acción. Y en este caso, para remover esa carga humana, Greimas lo llama actante y lo considera como una función. Un actante es su ser más su hacer. Una manifestación de lo que es y de lo que hace. Ahorita todo parecerá un poco abstracto, pero después con un ejemplo creo que todo podrá quedar mucho más claro. Existen 6 roles actanciales, divididos en 3 pares. Cada miembro está vinculado con el otro miembro y hay muchas veces coincidencias en los roles. La primera relación o el primer eje es el eje sujeto-objeto. Es la relación más elemental y la más esencial para un relato. Está sustentada sobre la acción de un sujeto que desea establecer una relación con un objeto. El objeto es un signo que el sujeto busca con su hacer, alcanzar, vencer, conquistar, convencer, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo eje es el eje del destinador-destinatario. El destinador es el actante que manda al sujeto a cumplir una tarea o una determinada misión. Algo tiene que quedar muy claro en este punto. Ya que el actante no es necesariamente un personaje, puede ser un hecho, puede ser una situación. En este caso, el destinador es, comúnmente en un relato, una motivación. El destinatario será aquel que reciba las consecuencias de que el sujeto alcance el objeto. El último par de roles actanciales
establece la relación ayudante-oponente. El ayudante y el oponente cumplen dos funciones muy importantes en la estructura narrativa. Acercan y alejan al sujeto del objeto que desea alcanzar. El ayudante se encargará de aproximar al sujeto al objeto de deseo, y asimismo cualquier cosa que oponga resistencia, que sea un obstáculo para que el sujeto alcance su objeto de deseo, cumplirá la función de oponente. Lo más interesante de este modelo es verlo como lo que es, como un molde para la estructura narrativa, como un molde para las historias, y cumple las mismas funciones que, por ejemplo, un molde para hornear. Le da una forma, una estructura a la historia. Así como un molde para hornear le da la estructura a la masa para que sea un pastel o un pan. Para entender cómo funciona el modelo, pensé que podríamos ver un pequeño análisis y posteriormente les voy a mostrar cómo lo utilizo yo para comenzar a escribir una historia. Para el análisis decidí escoger un texto que fuera ampliamente conocido y que tuviera una estructura narrativa muy conocida para que lo que les voy a decir les hiciera sentido. Y la primera película que me vino a la mente que cumplía con esas características fue Shrek. Entonces, vamos a tratar de retomar todos los elementos de la estructura narrativa y vertirlo en el modelo que ya vimos anteriormente y ver cómo funciona, cómo están operando los actantes de esa historia. Decidí dividir la película en 3 partes. Podríamos decir más o menos que una parte por cada acto. Y en cada acto describir el proceso de su funcionamiento utilizando el modelo de Greimas. La historia se comienza a poner en movimiento cuando Shrek decide hablar con Lord Farquaad. Decide ir a buscarlo. Entonces, el primer sujeto, en este caso Shrek, busca este objeto. Hablar con Lord Farquaad. ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo manda a buscar hablar con Lord Farquaad? Recuperar su pantano. Esto ocuparía el lugar del destinador. ¿Quién se vería beneficiado de esta acción? Pues el mismo Shrek, porque las criaturas mágicas que invadieron su pantano, pues ya saldrían de ahí. Es bien interesante cómo Burro adquiere un papel de ayudante muy claro, porque él es el único que conoce el camino para ir a ver a Lord Farquaad. Cuando están ya a punto de lograr su objetivo, hay algo que se interpone en ello, que son los guardias. Entonces estos cumplen el papel de oponentes. El modelo sufre una pequeña transformación en el segundo acto. Una vez que Shrek alcanzó su primer objetivo, ahora es mandado a rescatar a la princesa Fiona. También cambian quienes se benefician de esta acción. Por un lado puede ser Shrek, porque esto lo acerca a poder recuperar su pantano, pero también Lord Farquaad se beneficia de esto. Burro continúa siendo el personaje que acerca y que ayuda a Shrek a cumplir su misión, a acercarse al objeto. Y quien ocupa el lugar del oponente es la dragona, porque es el mayor obstáculo o el personaje que presenta el mayor obstáculo contra el que se tienen que enfrentar. Finalmente, Shrek logra rescatar a Fiona. Pero, nuevamente, su objetivo final se vuelve otra vez rescatar a Fiona. Pero en este caso hay una transformación del modelo otra vez. Ahora su oponente se vuelve Farquaad y quienes van a beneficiarse de la acción de que Shrek se aproxime a su objeto serán él mismo y Fiona también. También hay otro cambio que nos permite observar el modelo, y es que ahora ya no lo motiva a recuperar su pantano, sino que lo motiva el amor o haberse enamorado del personaje de la princesa Fiona. Como podemos ver, el modelo nos permite hacer distintas inferencias. A lo largo de la historia busca realizar esta acción, alcanzar su objeto para un beneficio propio, lo cual lo hace un personaje egoísta, hasta que al final sus acciones van a beneficiar a alguien más. También algo que podemos notar a través del análisis es que el personaje de Burro es constantemente un ayudante, constantemente cumple funciones, realiza acciones que ayudan a que Shrek logre su objeto, ya sea distrayendo a la dragona, llevándolo con Lord Farquaad o literalmente llevándolo de nuevo con Lord Farquaad a la boda. En fin,
El modelo nos permite aproximarnos a la historia de distintas maneras y verla desde distintas perspectivas. El modelo muestra un esqueleto y las relaciones esenciales de una historia. Repito lo que dije al inicio del análisis. Es un molde. Cuando nosotros tenemos entonces una idea, podemos buscar llenar los espacios de este molde para saber qué elementos hacen falta para que la historia tenga sentido, tenga una cierta lógica. Posteriormente, este modelo, o lo que ustedes representen y esquematicen aquí, podrá ser transformado o traducido en enunciados, donde tendrán un sujeto que busca un objeto, por qué o con cuáles motivaciones y quién se beneficiaría de que alcance su objeto, cuáles son las fuerzas que se oponen a que lo logre y cuáles serían las fuerzas que lo ayudarían a alcanzar ese objeto. Y eso que ustedes tendrían una vez que llenen el modelo sería una primera sinopsis, una sinopsis corta de su historia. Y eso es exactamente lo que hago cuando me voy a poner a escribir. Pienso en todos los elementos que a lo mejor quiero que tenga mi historia, en quiénes quiero que sean los personajes, en las situaciones, por ejemplo, que me imagino por las que pueden pasar estos personajes, y trato de enmarcarlas en el modelo, y trato de ver cómo pueden funcionar en los roles actanciales. Y eso me ha permitido darle coherencia a muchas de las ideas que he tenido. En el siguiente video veremos cómo una situación o un evento cualquiera puede convertirse en una situación o en un evento narrativo. Muchas gracias por ver el video y si tienen alguna duda, porque sé que es mucha información, pueden ponerla en los comentarios y trataré de resolverlo de la manera más puntual posible.